Vamos a seguir para tratar de irnos más o menos en un horario razonable. A continuación va a charlar con nosotros el doctor Marcos Spinazzi, abogado especialista también, y el ganador del concurso para la Defensoría Penal, el último que se ha realizado, e integrante de ya me perdí de cuántas otras ternas más para otros cargos, pero ganó el de la defensa. Ahí es el número 1. Vamos a recibirlo con un cálido aplauso. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, agradezco a la organización, Lucas como presidente del Instituto de Derecho Penal, al Colegio de Abogados por generarnos este marco, a todos ustedes por quedarse hasta esta hora, a seguir escuchando hablar de derecho en algo que es apasionante, que es la reforma procesal. Tengo que hablar sobre la libertad y todas las derivaciones. Y tengo poco tiempo y a mí me cuesta hablar poco, así que para mí es un gran desafío, sobre todo un tema que se puede hablar muchísimo y se pueden escribir libros. Lucas lo sabrá, autor de un libro justamente sobre temas de cese de detención. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a pasar rápidamente las cuestiones que creo que ya están consolidadas y por todos conocidas, para detenerme en aquellos puntos que creo que son los interesantes a los efectos de esta reunión, que son las reformas, que tienen que ver sobre todo con la oralidad. Así que bueno, hay temas que los voy a pasar rápido. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir para entender la situación de la libertad como regla? La libertad como regla es una derivación del principio de inocencia. El marco normativo es este. Tenemos pactos internacionales, constitución provincial, Código Procesal Penal. ¿Por qué pongo las convenciones internacionales? Siempre lo digo esto. El artículo 1 del código que tenemos vigente hoy y el artículo 1 del Código Procesal, del proyecto de Código Procesal, establece el principio del derecho penal, procesal penal instrumental. Es decir, que aquellos garantías, principios que estén establecidos en los pactos, que no estén expresamente reconocidos en los textos procesales, son operativos igualmente. Lo dice el Código Procesal. El derecho procesal es esencialmente instrumental. Por lo tanto, a mí siempre me interesa incorporar todo el marco normativo que excede al Código Procesal. Ustedes verán, no hace falta leerlo, que respecto del principio de inocencia nos habla las convenciones, estos pactos internacionales que son incorporados a nuestra legislación a partir de la reforma del año 94, en función del artículo 75, inciso 22. Decía, ¿cuáles son las implicancias de la existencia del principio de inocencia? Es un estado jurídico que el imputado no requiere construir. Es el acusador quien lo tiene que hacer caer. Es el acusador quien lo tiene que aniquilar, sigamos la tendencia gloss, la moda gloss. El acusador también nos busca aniquilar en todo caso. Tiene jerarquía constitucional. No puede haber una condena si no existe una certeza o existe una duda razonable. No puede existir una condena. Estas son todas implicancias del principio de inocencia. La sanción no se constituye previa al desarrollo del juicio. Es un principio que se rompe recién con la sentencia firme. No quiero entrar en el debate respecto de si la sentencia que no está firme, es otra discusión, es larguísima, podría ser caer en sí misma el principio de inocencia y eso afecta o no la situación de libertad. Acá hay una cuestión que me pareció interesante. Es decir, no implica que la persona sea inocente. Debe ser tratado como tal, es un estado de inocencia, que no siempre es comprobable empíricamente. El doctor Abel Fleming da este dato como curioso, dice, no es una comprobación empírica el estado de inocencia, porque existen condenas. Lo que sucede es que debería haber pocas absoluciones.
Y entiéndanse, y quiero que se me entienda bien en este concepto. El sistema acusatorio, el sistema penal, implica que las causas que son llevadas a juicio tengan que tener, el fiscal tenga el convencimiento que tiene altas probabilidades de conseguir una condena. Si no tiene altas probabilidades, el fiscal no lo debería llevar a juicio, porque existe una duda insuperable. No tiene un caso con proyección de condena. Y hablo de porcentajes porque siempre está el margen de la duda y siempre está la actuación de la defensa que puede llegar a... Se dice, si la defensa como que lo empate, lo gana. Pero lo cierto es que si un fiscal tiene un altísimo porcentaje de causas que pierden un juicio, es un mal fiscal. Porque el fiscal tiene la decisión de qué cosas llevar a juicio. Decíamos, la implicancia del estado de inocencia o del principio de inocencia es que la libertad en el proceso. Si se presume que soy inocente y tengo un estado de inocencia y debo ser tratado como tal, tengo que estar en libertad, porque toda persona inocente está en libertad. Marco normativo, se los dejo ahí, Constitución Nacional, los pactos internacionales, nuestra Constitución provincial, estas primeras las voy a pasar rápido. El proyecto del Código Procesal Penal establece como principio, es decir, toda la primera parte del Código habla de los principios y garantías. Lo establece como un principio procesal en la primera parte y después cuando toca el tema puntualmente, se aboca el tema de la situación de libertad en la normativa, en el 280 ya habla de la situación de libertad. Este es el camino que estamos por seguir. Voy rápido hasta la parte que más me interesa. Principio de inocencia, decimos que hay una derivación natural, que es el principio de libertad. Hay excepciones. Y aquí empezamos algunas cuestiones novedosas, interesantes y que creo que van a generar un debate. Naturalmente, ustedes me dirán, cualquiera de ustedes me dirán, ¿cuáles son las excepciones? ¿Cuáles son los riesgos procesales que justifican una detención? Rápidamente me van a decir dos: peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Este código incorpora un tercer riesgo: peligro a la víctima, riesgo a la víctima. Lo vamos a analizar a este tema. Esto va a generar un interesante debate. Decíamos, una persona está en libertad. ¿Puede ser privada de su libertad? Sí, bajo distintas formas. Una de las formas es el arresto. El arresto se da en los primeros momentos de cuando ocurre un hecho, donde la policía a veces no tiene, la prevención no tiene claramente identificado quiénes son partícipes, quiénes son testigos, y tiene que durar el tiempo necesario para tomar las declaraciones, hasta 24 horas. No necesariamente tiene que durar 24 horas, hasta 24 horas. Lo cierto es que luego a las 24 horas, si se busca mantener esta persona privada de su libertad, lo tiene que hacer bajo la figura de la detención. Tiene que haber motivo suficiente para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un hecho punible. La requiere el fiscal y la concede un juez. Y tiene que confluir los riesgos procesales que les hablamos: riesgo de fuga, entorpecimiento y riesgo a la víctima. Y fui rápido en toda esta introducción para llegar a la prisión preventiva, porque ahora, con el cambio del sistema, se va a dar una situación inversa. Nosotros hoy tenemos que, dictadas las detenciones, que son otorgadas sin un plazo, la mayor cantidad de personas, lo dicen las estadísticas que nos mostraba la doctora aquí, la mayor cantidad de personas están bajo la figura de detención y pocos bajo la figura de prisión preventiva. ¿Qué esto va a cambiar? Porque la detención puede durar 48 horas nada más. Ya lo vamos a ver en la filmina siguiente. ¿En qué supuesto se tiene que dar la prisión preventiva? Cuando, en base a la existencia del hecho, y ahí se emite la prueba de la conducta penalmente típica, tiene que haber una presunción razonable fundada, de acuerdo a la apreciación en el caso particular, de la existencia de los riesgos procesales. Sí o sí tiene que haber riesgos procesales para entrar en una situación de excepción, como es la privación de libertad en un proceso sin condena. Se le establece un plazo, hasta 6 meses. No necesariamente tiene que ser 6 meses, vamos a hablar de esto. Vamos a un supuesto, ya vamos a abordar en sí misma la audiencia de prisión preventiva. Pero viene el fiscal y dice: yo quiero que se dicte la prisión preventiva porque este sujeto va a entorpecer tal prueba. ¿Cuál prueba? Esta. Ajá. ¿Cuándo la va a producir usted? De acá a una semana. Te voy a dar una semana y media, para que tenga algún margen. Tiene que ser lo necesario para que desaparezca el riesgo procesal. Porque hay que entender que la situación de privación de libertad en un proceso, en vigencia de normas constitucionales que hemos dicho al principio, es sumamente excepcional, o debería ser sumamente excepcional.
Son 6 meses, esto lo abordó también la doctora Kim, es interesante, tiene una prórroga de 6 meses, que acumulada puede ser hasta solamente un año. Esto es un tiempo que ustedes dirán, che, poco tiempo con lo que duran las causas. Es que no, esto es un tiempo excesivo, porque con el nuevo sistema es muy probable que lleguemos a juicio y se resuelvan los procesos con mucha celeridad, por varias razones. Primero, la celeridad de los procesos va a ser necesariamente que se empiecen a poner en funcionamiento definitivamente las salidas alternativas al proceso. Hoy, y si hacemos una verdadera autocrítica, una herramienta que nos da a los quienes ejercemos muchas veces las defensas, nos llega un cliente y donde comete un delito que podría ser sujeto a una salida alternativa, donde se podría traer a la víctima con protagonismo y llegar a un acuerdo, y el cliente dice, yo no quiero arreglar con ella, y uno dice, quédate tranquilo que igual este delito prescribe, nunca va a ser juzgado. Con la celeridad de los procesos, ya hoy la víctima va a querer otro protagonismo, porque en este cálculo de costo y beneficio es muy probable que las defensas hablen con su cliente y digan, tratemos de arreglar. ¿Y está mal que tratemos de arreglar? Para nada, porque tenemos que entender que en muchos conflictos los titulares son las víctimas. Cuando estamos hablando de un daño, de un hurto, a la víctima poco le interesa que haya una condena, o sí le puede interesar. Pero yo les puedo asegurar que la mayor cantidad de casos, si le solucionamos, si le robamos un celular, se lo devuelve y si encima le dan 2 o 3 pesos más, la víctima ya va contenta. ¿Por qué el fiscal tiene que personificar un agravio que no lo tiene la misma víctima? Entonces, este sistema le va a dar más protagonismo a la víctima. Va a empezar a gestar muchas más salidas alternativas al proceso. Y se va a poder poner más energía en aquellas causas que realmente requieren recursos importantes por parte de los órganos acusadores. Sumado a algo que yo lo deslizo, pero no lo voy a profundizar, que es la herramienta que hoy el código establece respecto de la posibilidad de la conversión de la acción. Dejarle en manos de la víctima que continúe con la acción. La tendencia a nivel nacional es darle cada vez más protagonismo a la víctima. Sí deja salvaguarda en aquellos casos que son notoriamente complejos, que pueda extenderse la prisión preventiva excepcionalmente hasta 3 años. ¿Cómo se materializa? Vamos a la audiencia de prisión preventiva. Lo pongamos en la práctica. Una persona es arrestada. Por un delito, robo, con arma. Viene el fiscal, se la arresta, pone en conocimiento del ayudante fiscal, que seguramente va a ser el primero que esté en la comisaría, van a pedir consulta, van a hablar con la acusación, van a decir, a esta persona la dejo detenida. Ocurrido este hecho de la detención, debe comunicarse a la oficina de gestión, y la oficina de gestión dentro de las 48 horas debe fijar una audiencia para que se resuelva la situación de esta persona privada de libertad, para que continúe, para que cese. 48 horas. Y esta es una función que va a tener la oficina de gestión. El juez, al día que le fijen la audiencia, se va a sentar a resolverla con la presencia del imputado, el defensor. Y esto es muy importante, porque también es un cambio de paradigma. En esta audiencia, el juez deberá obligatoriamente ceder la palabra al imputado y oír cuanto tenga que decir respecto a sus condiciones de detención. A ver, si algo tiene la oralidad como un avance indudable, es la inmediación. Ustedes piensen que hoy, entre los titulares del conflicto, la víctima o el imputado, hay un montón de intermediarios. El abogado, el administrativo, el mesa de entrada, el secretario, el juez. Entre quien toma las decisiones y el titular del conflicto, el imputado o incluso la víctima, hay intermediarios. La defensa material se desdibuja demasiado muchas veces. La oralidad permite esta inmediación. El contacto directo del juez con los verdaderos interesados en el proceso. Bueno, se lo debe oír y se justifica la continuidad de la prisión o no. Puede en ese momento plantearse, discutir si la persona es necesario que siga. Ahora, supóngase que el fiscal dice, quiero que se dicte una prisión preventiva. Bueno, ahí en esa es la audiencia donde se resuelve. Se pueden, en esa misma oportunidad, es importante porque por el principio de concentración se dan estas dos cuestiones que voy a decir a continuación. Uno de los avances también que se busca con este sistema es el principio de concentración. Es decir, tratar de concentrar en un solo acto la mayor cantidad de
cuestiones que se puedan debatir. Entonces, cuando tenemos una persona privada de su libertad, de manera conjunta se va a realizar con la audiencia imputativa. ¿Qué es la audiencia imputativa? Venga, señor, a usted se lo está acusando de tal delito, esto es lo que hay, estas son las pruebas en su contra, es lo que hoy ocurre naturalmente, pero esto se va a concentrar todo en una sola audiencia. Ustedes piensen la diferencia en la práctica. Ocurre un hecho, lo citan, que conozca causa, que designe abogado, le fijan otra audiencia para declarar, se abstiene o declara, la persona no comparte este primer incidente, se sustancia, 2, 3 semanas de sustanciación, resolución del juez, días corridos, estamos de acuerdo. Esto se traduce, ¿cuánto tiempo? ¿Un mes? Entre estos, en este proceso, estamos hablando de una audiencia que puede durar 15 minutos, 20, 10. ¿Sí? El cambio es sustancial en ese sentido. Se pueden proponer, esto quiere decir, las alternativas. Es decir, no siempre una persona privada de su libertad tiene que estar en una cárcel. O sea, la libertad ambulatoria se puede restringir de otras formas. Bueno, el artículo 302 da esas medidas alternativas que también se debaten acá. Prisión domiciliaria, obligación de ir a concurrir diariamente, restricciones de acercamiento, bueno, una serie de medidas alternativas que también se pueden dar en esa oportunidad. Y esto es lo importante porque siempre hablamos de la oralidad. La resolución que decida la imposición de una medida de coerción, es decir, supóngase que el juez dice sí, vamos a dictar la prisión preventiva, al concluir la audiencia, expresando claramente los antecedentes y motivos que justifican si se tratara de la imposición de una prisión preventiva, además la duración. A ver, uno de los problemas, yo te lo digo siempre, que muchas de las facturas que se le pasan a la normativa actual tienen más que ver con los operadores que con la norma. Es decir, nos resistimos a la oralidad. Este código no le da opción de discrecionalidad a nadie, se aplica oralidad. La audiencia te la fija la oficina de gestión y el juez está obligado a resolver en ese acto. Y la duración, con todo lo que implica. Es decir, no hay un cheque en blanco y después, bueno, queda ahí. Eso obliga a que el fiscal tenga otra actitud respecto al proceso, porque lo obliga, lo emplaza, está contra reloj todo el tiempo. Entonces empieza a seleccionar también qué merece estar tan apurado. Esta causa, bueno, sí, la saquemos por medio alternativo. Che, esto no hace falta que esté privado de la libertad, con tal tengo el juicio que llega relativamente rápido, porque es una causa que no va a generar mucho debate. La experiencia, el año pasado estuvo acá el doctor Chaya, juez en la provincia de Entre Ríos, nos decía, las causas van a juicio en 2 semanas muchas veces. Yo le pregunté, y la que demora mucho por compleja, mirá, dice, ponele, hay un ADN o una cosa que nos puede demorar 6 meses. Por eso digo que el plazo de 1 año es un plazo bastante razonable, porque el nuevo sistema va a implicar, en la medida que obviamente se acompañe con la capacitación, los recursos humanos, los recursos tecnológicos que implica todo esto, va a implicar un avance en plazos. Ahí estoy casi. No sé qué hice con el aparatito para empezar. Uy, ¿no tengo más tiempo? Bueno. Inaplicabilidad, lo paso rápido, está en el código. El cese de prisión, bueno, cuando desaparece. Voy a entrar rápido este tema, si me permiten un segundo. Están las causales, no quiero entrar demasiado en detalle, sí quiero entrar a los riesgos procesales. Hay un avance que decía respecto en esta normativa que establece pautas objetivas, que antes no existían. Seguimos con la pena en expectativa, como una de las pautas interpretativas. Creo que no puede ser analizada como única pauta interpretativa. Este es un problema que tenemos hoy. La pena en expectativa en muchos casos se transforma en el único argumento para mantener privado de libertad a una persona, y eso implica aceptar, como dice el doctor Greni en su libro de cese de detención, implica aceptar que existen delitos inescarcelables, y eso es incompatible con la manda constitucional. Bueno, estos son los parámetros que da. Básicamente, uno de los fallos más importantes en este sentido, hablando del riesgo de fuga, es el plenario Díaz Besone. Es un leading case, lo van a encontrar en cualquier lado, no voy a entrar en detalle. Paso rápido, el riesgo de peligro de entorpecimiento. Hay una discusión interesante que la plantea el doctor Greni en su libro y el doctor Binder. Aceptar que la víctima puede entorpecer el procedimiento en contra de todos los recursos que cuenta el Estado implica aceptar que el Estado es incapaz de garantizar los fines del proceso
Chao. Y como tal, perdón, es que voy apurado. Y como tal, implica que la incapacidad del Estado de garantizar los fines del proceso se pone sobre las espaldas del imputado. Y eso es grave. Y la última filmina, perdón, me pasé. Ahí está. Peligro de la víctima. Esto es lo que le quería decir. Esta es una novedad. Va a generar discusiones interesantes. Se incorpora algo que, déjenme decirlo con todas las letras, es blanquear algo que existe. Sobre todo en materia de género. Hoy en día, bajo la forma de entorpecimiento de la investigación, esconden una verdadera medida de seguridad, donde el Estado también es incapaz de garantizarle a una víctima que con una medida restrictiva alcance. Entonces, se fuerza la interpretación del entorpecimiento para, en función del riesgo que corre la víctima, justificar detenciones. El código blanquea esa situación. No da... encontré, no en la parte donde el código establece las pautas objetivas del peligro de fuga y del entorpecimiento, pero sí en el artículo 284, algunas pautas interpretativas para en qué caso se debe aplicar, y con esto termino, se podrá ordenar detención cuando la libertad del imputado constituye un peligro objetivo para la víctima, la persona de denunciante o testigos. Cuando la víctima se encuentre en situación de riesgo, el juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta medida, especialmente en el marco de la investigación de los delitos atribuidos a una persona con quien la víctima mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, unión de hecho. Quiero decir solamente que esto no se aplique de manera irracional va a depender del sano criterio de los operadores judiciales. No tengo más tiempo. Muchísimas gracias. Doctora Igarzábal nos debe el sujeto procesal Spinazzi. Bien. Ahora tengo el gusto de presentarles a un amigo muy importante, el profesor Simón Cabezas, quien también es especialista en Derecho Penal y quien, además de todo, integra la terna para juez de Cámara de Apelaciones y juez de Tribunal Oral. Si lo podemos recibir con un aplauso. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradezco la invitación que me cursara el doctor Greni para integrar este panel con destacados oradores y gente que tiene cosas importantes para decirle a toda la comunidad jurídica. Agradezco también la presencia de funcionarios, magistrados, colegas, y no cabe duda de que la sensibilidad y la importancia que le da la sociedad y la comunidad a la cuestión penal se refleja en este auditorio, y una presencia tan importante y atenta como ha seguido todas las exposiciones que se han dado. El tema que me toca hablar a mí es en particular un tema que tiene algunos ribetes, como decía el doctor Gloss, que para algunos puede ser desconocido, para otros no, que es la Oficina de Gestión Judicial. El artículo 65 del proyecto de Código Procesal Penal, por suerte no tengo filmina de PowerPoint, gracias al doctor Spinazzi, no lo voy a usar. No importa, ya voy a dibujar algo, pero en definitiva, este artículo 65 lo que hace es crear una oficina que va a funcionar como un soporte y una ayuda logística y operativa para la realización de la tarea judicial. Para dar un contexto, antes de hablar específicamente de esta oficina de gestión judicial, no cabe duda de que la tarea de la Administración de Justicia consiste en tratar de solucionar y resolver conflictos, o si no, por lo menos apaciguarlos, en un tiempo más o menos razonable. Esto no es tan novedoso. Hay, no sé, desde Justiniano, hace 15 siglos atrás, ya hablaba de que los procesos se tenían que resolver en un tiempo razonable. También los ingleses en el 1200. Y después, ya de manera más moderna, si uno quiere, nuestras normas internacionales, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, no sí la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero sí ya varias normas internacionales
ya incluían esta obligación del Estado de brindar una respuesta en un tiempo razonable. Ahora, ¿cómo se materializa esa respuesta en un tiempo razonable? ¿Cómo se resuelve entonces esta conflictividad social, que en definitiva es la que trata de considerar y resolver el sistema penal, seleccionando cuáles conflictos van a ser considerados delitos, cuáles conflictos deben ser tratados de cierta manera, o cuáles deben ser criminalizados, cuáles no, y cómo vamos a resolverlos, investigarlos, juzgarlos, etc. En general, las respuestas tradicionales para esto han sido muy poco novedosas, si uno quiere, en el sentido de que son dos. Creamos más tribunales cuando existe un retraso en la tarea judicial, y también implementamos reformas procesales penales o procesales civiles o las que fueren, también tratando de resolver esta situación a veces de demora en lo que es la resolución de los conflictos, más obviamente los pedidos habituales de incremento presupuestario, nombramiento de personal, mayores recursos en general. Pero estas respuestas tradicionales generalmente no resuelven el conflicto de fondo, porque no se enfocan en lo que a veces son los verdaderos problemas que tiene el sistema. Parte de no enfocarse en ese problema del sistema es no verlo como un sistema, es decir, pensado en el sentido de distintos elementos y componentes que están relacionados entre sí de manera interdependiente y que van orientados a un fin. Si tomamos el sistema de justicia penal, no cabe duda de que no es solamente la justicia penal el único componente del sistema penal, sino que también existen distintos otros elementos, policía, servicio penitenciario, otros organismos de asistencia técnica y de interrelación, en el caso de la provincia de Jujuy, Ministerio de la Defensa Pública Penal, Ministerio de la Acusación, abogados de la matrícula, que también forman parte de ese esquema, de ese sistema. Pero cuando se emprende una reforma, muchas veces esto no es visto como un sistema, sino que se emprende de una manera más o menos aislada. Este problema deriva también de una formación que tenemos todos, que es la disciplinar y que nos lleva a buscar la respuesta estrictamente desde la disciplina. Cuando se analiza el problema de la criminalidad, el penalista lo enfoca desde el punto de vista del derecho penal, el procesalista penal desde el problema procesal penal, desde lo ideológico lo analiza la izquierda de una manera, de la derecha de otra, pero básicamente no hay a veces integración de los distintos saberes, de las distintas disciplinas del derecho, y a veces con los saberes que no son jurídicos, sino con los saberes que son extrajurídicos. Y esto es parte de un problema que nosotros tenemos entonces cuando se plantea una reforma, porque la reforma la planteamos, a estas reformas judiciales las planteamos los abogados, desde un solo saber, que es el derecho. Pero la respuesta a estos problemas no está solo en el derecho, sino que requiere acudir a otras disciplinas que no son las jurídicas, que no son las propias en las que estamos formados los abogados y que no son parte de lo que es ni nuestra currícula de estudio como abogados, ni de nuestra formación científica. A nosotros se nos forma desde la facultad para pensar en el conocimiento de normas jurídicas y las subsunciones del caso para poder motivar una respuesta a un conflicto. Una formación que es fragmentada, una formación que es descontextualizada, que generalmente deja el análisis de la sociedad o de los problemas sociales afuera del aula. Una formación que en definitiva también tiene un fuerte componente conservador, porque los abogados somos esencialmente conservadores y defensores de un orden ya establecido, porque nos formamos en reglas, y en reglas que están vigentes, y nos formamos para hacerlas respetar y hacerlas cumplir. En ese sentido digo que los abogados somos conservadores. Y cuando se nos plantea la idea de transformar, modificar, también significa abandonar las zonas de confort en las que nos movemos con cierta comodidad, cuando ya más o menos conocemos una norma, sabemos cómo funciona, cuándo nos puede favorecer y qué beneficios le podemos sacar. Relacionarnos con otras áreas de trabajo, pensar en términos de multidisciplinariedad, de las disciplinas múltiples, que si es interdisciplinario, si es transdisciplinario, nadie sabe muy bien qué es, pero básicamente lo que estamos planteando es que una sola disciplina no puede dar respuesta a los problemas complejos y que requiere vincular
distintas disciplinas con sus propios saberes, técnicas, métodos y conocimientos para poder dar una respuesta a un problema complejo. Este código tiene varias pistas, datos y aportes en ese sentido. Tiene como novedad, a mi modo de ver, que uno va a encontrar algo que no es propio en las normas jurídicas y que proviene más bien de la teoría de la administración, de la teoría de las organizaciones, y de la administración vista como ciencia, que es, por ejemplo, incorporar términos como efectividad, un término que también dijo el doctor Rivas cuando hizo su alocución, un término que es netamente de administración y que significa tratar de asegurar un resultado de una manera más o menos razonable, pero que se logre el efecto deseado. Eso, que va de la mano también en ese mismo artículo 65 que crea esta oficina, dice que se tiene que crear esta oficina para que los servicios de justicia más o menos se brinden con eficiencia, eficacia, efectividad, racionalidad. Todos esos términos no son jurídicos en sí, porque todos provienen de la disciplina y la ciencia de la administración. Estamos hablando de lograr un resultado, cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de lograr un resultado con los menores costos posibles cuando hablamos de eficiencia, y estamos hablando de lograr el resultado y el efecto esperado cuando hablamos de efectividad. Eso es nuevo, porque plantea criterios y formas de hacer las cosas que no son jurídicos y que nos obligan a pensar y a repensar entonces la manera en la que nosotros entendemos la administración de justicia. Uno, cuando piensa en la administración de justicia, piensa en la función esencial del Estado, ejercida por el Poder Judicial, luego de un proceso y en base a normas y a pruebas, se llega y se obtiene un pronunciamiento jurisdiccional basado en principios, valores, normas, etc. Pero la palabra administración no es eso que nos refiere lo que uno entiende tradicionalmente. Administrar es decidir, planificar, ordenar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar. Eso es lo que implica la tarea de la administración. Y entonces acá tenemos que vincular ese concepto de administración con lo que es administración de justicia. Y este código tiene esa posibilidad de vincular estos dos términos. Esa oficina de gestión judicial que aparece en nuestro código con ese nombre y que otras provincias también lo tienen con esa denominación, otras con oficina judicial, otras con oficina de gestión de audiencias, se enmarca en una tendencia que viene desde hace varios años. Esto no es nuevo. Desde la década del 90 que se empieza a hablar de la posibilidad de efectuar diseño y gestión en sistemas judiciales. Ya en el año 2007 la Corte Suprema de la Nación había creado una comisión respecto a la idea de diseño y gestión judicial. El programa de Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación también se enfoca en estos campos. Pero inclusive Calamandrei ya en la década del 60 hablaba de que había un déficit en las normas procesales que había dejado por un lado la cuestión procesal desvinculada a la idea de lo que era la gestión del proceso. Ya lo sugería así. Por su parte, los estadounidenses, cuando tenían problemas similares a los que tenemos nosotros, de excesiva litigiosidad, de aumento de la conflictividad, también tuvieron esos dilemas, que ellos los resolvieron de una manera también ya muy propia para ellos, que es a través de la implementación de la administración para el Poder Judicial, creando, por ejemplo, la figura de los administradores de cortes, que permitían que el juez, como decían algunos de los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, que el juez se dedique a juzgar y a ejercer la función jurisdiccional, y que no esté preocupado de si tiene sala de audiencia, si va a estar disponible o no, de si está en condiciones o no, de si se notificaron a los testigos, al imputado, o de si esa audiencia fue debidamente notificada, comunicada para que se pueda celebrar. Muchos de los que están acá, que tienen una vasta experiencia, saben que a veces concurrimos a audiencias que se ven interrumpidas porque el imputado no fue notificado, o porque si bien fue notificado está en el servicio penitenciario, el servicio penitenciario nadie le avisó, o se rompió el móvil del servicio penitenciario, o si el móvil del servicio penitenciario tiene que hacer un recorrido por distintas unidades y después llegará a la hora que llegue,
o a lo mejor ocurre que no podemos integrar un tribunal porque nos falta un juez, o tenemos que especular con la posibilidad de que el juez termine un acto procesal, una audiencia, para poder integrarse y celebrar esa audiencia, o que la misma ausencia del juez en algunos actos que debería estar presente pero que materialmente no lo está, no se pueda sustanciar porque uno no tiene un juez que decida cuando se plantea alguna cuestión en una audiencia. Lo mismo ocurre con un montón de otros actos que no se ven y que no se naturalizan, y claro, tenemos naturalizados de que se frustran o de que se produce ese inconveniente. Testigos que vienen de cualquier lado y que resulta ser que no les avisaron que se había suspendido la audiencia, ¿sí? La otra vez tuve una audiencia, los testigos básicamente son un lugar que no conozco el nombre y no podría ir ni siquiera si me dieran un mapa. Pero sé que para poder llegar tuvieron que hacer como 6-8 horas. Cuando llegaron hasta acá se enteraron de que la audiencia se había suspendido y nadie había notificado la suspensión de la audiencia. Esto obviamente que nos hace quedar mal como auxiliares de justicia y como integrantes de un sistema de justicia. Y esta oficina de gestión judicial que procura tomar estas ideas busca básicamente tratar de resolver algo que se había diagnosticado, de que muchas de las reformas procesales que se llevaron adelante tanto en nuestro país como en el resto del mundo, que ha ido girando hacia el sistema acusatorio, han quedado desconectadas entre lo que era la norma jurídica con la realidad que pretendía modificar. La realidad fue por un lado y las normas fueron por el otro. Nuestro código del año 2009 también significó la adopción del sistema acusatorio, atenuado, mixto, pero significó un fuerte cambio de un modelo procesal que teníamos en la provincia de Jujuy. Es decir, de la manera en la que nosotros afrontábamos los conflictos penales, se cambió de un modelo a otro diferente. Pero parte de esa reforma se vio diluida porque ni siquiera muchos de sus órganos se pusieron en funcionamiento y también porque no se tuvo en cuenta algo que ha sido también diagnosticado por varios estudios en el resto del mundo y en Argentina también, que es la desconexión entre la reforma con su implementación. La reforma en sí con el diseño o la gestión de la organización que la tiene que llevar adelante. Algunos autores inclusive empiezan a hablar de que tendría que aparecer algo que es un derecho procesal de las organizaciones. Y esto es así, porque el Poder Judicial es una institución que nosotros reconocemos, protegemos y que forma parte de nuestro Estado de Derecho, pero aparte de una institución, es una organización. Y como organización está compuesta por hombres que cumplen, y mujeres obviamente, que cumplen distintos roles y funciones, divididos en sus tareas, que tratan de conseguir una finalidad. Y cuando uno observa esto, lo que vemos allí entonces que tenemos personas, individuos o grupos que realizan acciones. Esas acciones tienen que estar coordinadas, esas acciones tienen que estar dirigidas, esas acciones tienen que estar vinculadas entre sí, tienen que estar diseñadas, tienen que estar pensadas para lograr la finalidad que se han propuesto, de una manera más o menos racional. La respuesta de crear tribunales y más tribunales cuando uno ve el incremento de la litigiosidad tiene el límite de lo que es el presupuesto. Poner en marcha una organización judicial o una oficina judicial significa afrontar también un enorme desafío económico, más la necesidad de recursos humanos, logísticos, etc. Pero también significa que hay un límite para lo que podemos llegar a crear o lo que podemos llegar a innovar. De esa materialización que hablaba el doctor Spinazzi, de plazos que se reducen, de tiempos procesales que se van a acotar, solamente es posible si nosotros vinculamos esto con medidas y acciones concretas que hagan realidad y materialicen ese objetivo. Si no, únicamente va a quedar en una expectativa, en una aspiración que significa, y ahora el proceso va a durar 4 meses o 1 mes, pero tiene que haber acciones concretas que tiendan a ese resultado. Bueno, esta oficina de gestión judicial básicamente va a abordar ese problema porque le va a servir de apoyo logístico al juez
y a los órganos judiciales para que puedan ejercer esas tareas en ese tiempo razonable. Al encargarse de afrontar las tareas de notificaciones, de coordinación, de supervisión, al encargarse de manejar la agenda judicial, la fijación de las audiencias, de evitar que las audiencias se frustren, va a permitir esa oralidad que también se refería en el tiempo, el doctor Spinazzi antes, esa efectividad que decía el doctor Rivas, va a permitir esa posibilidad de que exista esta defensa tan enfática que hacía el doctor Gloss, y que obviamente que los que somos defensores también pensamos así, en el sentido de que nos gusta que nuestros clientes sean inocentes, ¿sí? Y así los declare la justicia. Pero eso únicamente es posible si se tienen en cuenta todos los componentes del sistema. La reforma del Código Procesal Penal solamente es posible porque hubo una reforma de un profundo contenido jurídico y humano como fue la del año 2009, que cambió el modelo procesal. Pensar en un juicio por jurado, como propone este nuevo código, era impensable hace 10, 15 años atrás, cuando estaban trabajando los reformadores de aquel entonces. Hoy ya nos parece importante, interesante, viable, necesario, pero era impensable hace 15 años atrás. Esta posibilidad de la oralidad, esta posibilidad de la oralidad real nos referimos, ¿no? Solamente es viable si se crea un Ministerio Público de la Acusación y un Ministerio de la Defensa Penal Público con recursos suficientes como para que defensores y fiscales estén presentes en los actos de las audiencias. Porque si no, ¿de qué oralidad podríamos hablar cuando buena parte del trabajo de la defensa penal está llevada adelante por parte de la defensa penal pública? Si no hay defensores, si no existe una organización que se encargue de dar esa asistencia debida a las personas, no se puede hablar entonces de oralidad, ni de inmediación, ni de un verdadero juicio que respete derechos y garantías, sino solo de ficciones. Un Ministerio Público de la Acusación que esté en condiciones también de sostener las acusaciones de una manera razonable, racional y con criterios selectivos, requiere también esas otras herramientas que da el sistema. Requiere también que tengamos las herramientas de la posibilidad de utilizar medios alternativos de resolución de los conflictos. Requiere también la posibilidad de que nos acotemos, no solamente en mi exposición, sino también en cuanto al uso de los recursos para poder llegar a esta finalidad deseada. En definitiva, esta idea que propone el Código Procesal Penal en su proyecto de incorporar esta oficina de gestión judicial es un salto de calidad en cuanto al crearse esta oficina. ¿Qué es lo que va a permitir? Va a permitir que el juez cumpla funciones jurisdiccionales. Existen estudios en Argentina que dicen que cerca de un 70-80% del tiempo de un juez no se dedica a tareas jurisdiccionales, sino se dedica a tareas administrativas, controlando y supervisando las tareas de empleados, funcionarios, secretarios, renegando con el servicio penitenciario, con la policía, con los oficiales de justicia, para que puedan llegar a su cometido, que es dictar una resolución. Permite también conectar la reforma procesal con la realidad y con la gestión en la concreta para conseguir los objetivos de la reforma. Permite también algo muy importante, que es producir información y conocimiento, porque muchas veces uno de los datos más sensibles que vemos a la hora de proponer una reforma es casualmente la ausencia de datos. No sabemos qué es lo que pasó, no sabemos por qué pasó. La manera en la que está pensada esta oficina de la gestión judicial permitiría saber y conocer y juntar información que permita hacer diagnósticos, evaluaciones y propuestas, que permita repartir premios y castigos, que permita incentivar, motivar, que permita, en definitiva, resolver conflictos de una manera más o menos eficaz, ágil, razonable. En definitiva, la Administración de Justicia es una institución estatal que ejerce y que está enfocada también esa parte del poder estatal, que es promover el bienestar general. El acceso a una justicia en un tiempo razonable, a una justicia que sea efectiva, a una justicia que sea eficaz,
una justicia que reconozca la dignidad del ser humano, también está muy vinculada a la manera, no solamente en la que se proponen las normas, sino la manera en la que se van a llevar adelante y se van a asegurar que la idea, el objetivo, la meta o el propósito que llevó a discutirlas e implementarlas sea efectivamente respetado y cumplido. Y eso es lo que más o menos nos va a permitir acercarnos a algunos de los criterios que incorpora este código. Y creo que por ese motivo puede ser valioso en cuanto a su adopción como norma, porque la bondad de una norma se mide en cuanto a su utilidad y a la posibilidad de resolverle problemas a la gente. Y eso es todo. Muchas gracias. La siguiente y última disertación, gracias por acompañarnos hasta este momento, la va a realizar el profesor... ¿Qué? Por eso, sí. La va a realizar el titular del Ministerio Público de la Acusación Pública, profesor Sergio Lelo, con el doctor Diego Funes en forma conjunta. Esa es la peculiaridad y la particularidad que tiene esta última presentación. Recibámoslos con un gran aplauso. No, del lado. Ese, ahí arranca. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, no quiero redundar en temas que ya han sido expuestos por quienes me han precedido en la palabra. Básicamente entiendo que este nuevo código o proyecto del Código Procesal Penal no va a poder funcionar si en las prácticas diarias no son corregidas. Quiero hacer hincapié en este aspecto en dos cuestiones. Este nuevo proyecto implica que va a dejar de existir el expediente como lo conocemos, el expediente como tal. Claro, es un desafío para todos. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar sin expediente? Acá hemos puesto unas imágenes de un trabajo de la Universidad Austral que es ilustrativo de algunos de los desafíos que plantea esta oralidad y esta inexistencia o falta de expediente. Los procesos de reforma del código, de los procesos inquisitivos, escriturales, a los procesos acusatorios y con más oralidad, aproximadamente hace 35 años en toda la región se han empezado a realizar. Ha sido paulatina ese cambio. Vemos acá en la imagen, por ejemplo, lo que están en amarillo son lo que se llama sistemas acusatorios de primera generación, muy parecido al que tenemos actualmente vigente en la provincia. Lo que está en colores son donde se están implementando reformas de los procesos penales hacia una
hacia un proceso adversarial acusatorio puro, que es la idea que propone el proyecto que está presentado en la legislatura, y lo que está en verde, que básicamente son Colombia, Ecuador y Chile, está funcionando ya hace un tiempo el proceso acusatorio puro. Esos son los procesos que tenemos que intenta implementar este nuevo proyecto. Bueno, acá vamos a pasar esto, son las ventajas de la oralidad, no solo para el proceso penal, sino para cualquier proceso. Esto ha sido determinado por la Cumbre Judicial Iberoamericana que se celebró en Brasilia ya por el año 2008. En su preámbulo destaca como un valor la oralidad. En general, toda reforma, y esta no está exenta de ello, busca satisfacer ciertas demandas sociales, ¿sí? En este caso acá se enumeran algunas, pueden haber otras, pero básicamente un mayor acceso a la justicia, la resolución de conflictos en tiempos razonables, ¿no? Así que el conflicto no se extienda en el tiempo, sino que sea resuelto de una manera ágil, un sistema predecible en sus decisiones, eficaz en el control del crimen, es una demanda de la sociedad, la expectativa de que deje de haber impunidad, las puertas giratorias, escuchamos todos los días esto por los medios, el respeto a los derechos humanos, la eficiencia en la gestión administrativa de los tribunales, lo que hablaba hace un ratito el doctor Cabezas, el control de la corrupción y mayor transparencia. Es decir, son demandas sociales que motivan las reformas. Entiendo que muchas de estas han sido también las que han motivado la reforma del proyecto del Código Procesal Penal. Acá tenemos en el mapa que sale allí cómo se distribuyen hoy por hoy los procedimientos penales, los códigos procesales penales en diferentes provincias. No sé cómo sale ahí, bueno, violeta parece, son los que tenemos actualmente acá en la provincia de Jujuy, que se llaman sistemas acusatorios de primera generación. Básicamente se destacan de los sistemas acusatorios de segunda generación, que es el sistema que pretende implementar este proyecto, este nuevo proyecto, en la oralidad en todas sus instancias. Ustedes sabrán perfectamente que el sistema actual que rige en nuestra provincia tiene una primera etapa básicamente escritural, que si bien se hace en la Fiscalía, ya no es un juez de instrucción quien instruye ese expediente, no deja de ser un sistema escritural. Los sistemas acusatorios de segunda generación tienden a que cualquier controversia sea resuelta oralmente. Actualmente nosotros tenemos las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, La Pampa, Chubut y Santa Fe como las provincias que ya han implementado un proceso penal de neto corte acusatorio, lo que se llama sistema de segunda generación, es decir, todas sus instancias son orales, no existe el expediente, se trabaja con legajo, hay una oficina de gestión judicial, pierde el juzgado o el tribunal esa estructura administrativa tan característica de los procedimientos inquisitivos, y el despacho del juez pasa a estar en la sala de audiencia, allí donde el juez escucha, piensa y decide. El despacho del juez puede tener una oficina donde eventualmente redactará algún fundamento de alguna cuestión, pero el despacho del juez, donde pasa el mayor tiempo de su trabajo, ocurre en esas oficinas, en esa sala de audiencia. Los códigos acusatorios de primera generación, podemos enumerar Córdoba, Tucumán, Mendoza, lo que ya hemos conversado. Esto ha ido paulatinamente evolucionando, es decir, cuando hablamos de códigos acusatorios de primera generación, no todos son iguales, hay matices, pero básicamente los códigos de segunda generación tienen esta característica, entre otras por supuesto, pero la característica fundamental es la oralidad en todas sus etapas.
cuáles son los desafíos, ¿no?, de la oralidad, cuál es la nueva lógica de esta modalidad. Hay nuevos roles, hay división de funciones, hay medidas alternativas, la oportunidad y la gestión, ¿sí? La oralidad, cuando se habla de oportunidad, nosotros tenemos en nuestro código vigente, y por supuesto se profundiza en el proyecto, lo que se llama criterios de oportunidad. Entiendo que la oportunidad no solo debe estar al momento inicial, cuando un fiscal decide iniciar una investigación, sino durante todo el proceso. Es decir, es oportuno tener un debate por estas cuestiones, es oportuno llegar a juicio, no resulta oportuno mediar, conciliar, hacer una reparación, suspender el juicio a prueba, en fin. Para operativizar esta nueva lógica hace falta la gestión de los tribunales, es decir, una oficina de gestión judicial, pero aparte un diseño de los tribunales y de los juzgados adaptados a este nuevo sistema. No se puede continuar con esa mega estructura, ese compartimento estanco que es cada tribunal, cada juzgado con sus secretarios, sus empleados y toda esa estructura. Entiendo que la nueva lógica del juez sorteado y el juez de la audiencia, que resuelve lo que escucha, lo que ve y resuelve en el momento de cara a las partes, escuchando toda la prueba, escuchando los alegatos de las partes, las posturas, en fin. Ese es uno de las necesidades para implementar este nuevo sistema. Requiere también nueva destreza de los operadores. Para los litigantes tenemos que estar preparados para brindar la mejor y mayor información en las audiencias, y para los jueces deben estar muy atentos porque deben resolver el conflicto en ese momento. No tienen la oportunidad de decir, bueno, lo leí, ya voy a ver, voy a tomar un par de semanas para ver qué hago. Tienen que resolver allí, en el momento. Nuestro código establece solamente para causas excepcionalmente complejas 48 horas para resolver, pero justamente son causas complejas. La regla es que el juez debe resolver en el momento. Hay también nuevos desafíos en la enseñanza del derecho y en la enseñanza de todas estas prácticas. Más adelante se explaya un poco más en esa cuestión. Bueno, hay que comprender la lógica de este nuevo sistema, donde la oralidad está en el centro de la escena y donde se pierde la cultura del expediente, ¿no? Se debe perder la cultura del expediente, que no asume la oralidad. El expediente no asume la oralidad. La sustitución del expediente. El expediente resignifica el conflicto. En primer lugar, la escrituración y relato, es decir, todo lo que se dice, todo lo que pasa, está escriturado. Eso no pasa en el sistema oral. Interviene una multiplicidad de funcionarios. Ya hicieron hincapié algunos de los expositores: el empleado, el que recibe el escrito en mesa de entrada, el secretario, el secretario relator que hace un proyecto de resolución. Bueno, toda esta estructura, esta multiplicidad de personas que intervienen en la oralidad deja de existir. El juez recibe la información directamente y él es el que resuelve, no hay intermediarios. La escritura despersonaliza la interacción, justamente mediatiza, ¿no? Porque en definitiva, y ha pasado, llega una causa a juicio. Nosotros tenemos un sistema de juicio oral, pero muchas se incorporan por lectura. Abro por acá un poquito más. Muchas veces el sistema, si bien tenemos un sistema de juicio oral, en el ofrecimiento de pruebas de todos los juicios podemos observar cómo se ofrece todas las testimoniales que han sido prestadas en la etapa de la IPP, e inclusive las denuncias que oportunamente se han formulado allá en la policía. Y no solo que son ofrecidas por las partes esas pruebas, sino que los jueces, al momento de dictar sentencia, muchas veces las valoran. Dicen, bueno, en realidad el denunciante acá no recordó mucho,
Pero la denuncia que hizo en su oportunidad, que fue ratificada en la Fiscalía, dijo tal cosa. Por lo tanto, es decir, eso, nunca escuchamos a esa persona decir lo que dice que dijo ahí en esa denuncia. Mediatiza la información. Favorece el expediente una cultura del registro minucioso de todos los datos, ¿sí? Es decir, uno va al expediente y ve que todo se registra, pero no en la Fiscalía. Desde el expediente que se armó en una comisaría está registrado, que pasó al instructor y después, es decir, se registra todo. Y muchas veces con esos insumos, con esos registros, es que se toman las decisiones y se resuelven los conflictos. Sin embargo, todo esto que se registra, una ínfima parte sirve para resolver el conflicto. No todo lo que está registrado en el expediente sirve para resolver el conflicto. Entonces, ¿por qué se registra? Bueno, uno del sentido de registrar todo de manera escritural era el viejo sistema monárquico en que el juez delegaba en funcionarios la administración de justicia, pero después quería controlar a ver qué habían hecho, entonces venía el registro escritural. Hoy por hoy eso carece de demasiado sentido, los conflictos no se resuelven en realidad por esos insumos escritos. Y acá viene ya el sistema oral, que básicamente es un sistema que equivale a la decisión por audiencias. Es decir, se decide en las audiencias, no se decide de ninguna otra manera que no sea en las audiencias. Recepta el artículo 24 del proyecto, el principio de oralidad. Básicamente lo que dice es que todas las peticiones o planteos que por su naturaleza requieran ser debatidos se deben resolver oralmente, con presencia de las partes, y establece unos principios bastante interesantes como oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplificación y celeridad. Acá vemos cómo la decisión jurisdiccional, la decisión del juez, tiene que ver con hechos, ¿no es cierto?, hechos de la realidad, hechos que configuran un conflicto, y cómo se informan esos hechos, cómo le llega al juez esa información. Mientras mejor, más alta calidad tenga esa información, más alta calidad va a tener la decisión jurisdiccional. En el sistema escritural, en general, el expediente es fuente de información. El expediente tiene las cuestiones que habíamos dicho, está hecha de escritos, hay innumerable cantidad de delegación de funciones y aparte hay desconcentración, es decir, el juez no recibe en un acto la información. Tiene una pericia del mes de mayo, tiene una testimonial de abril, tiene una cámara Gesell de agosto, es decir, está desconcentrada la información. En los sistemas orales, la decisión se toma con inmediación. El juez recibe la información directamente de la fuente, de la contradicción, porque acá es importante detenerme un segundo en puntualizar esto. El juez, en este sistema donde toda la información que a él le llega es oral, si bien él no puede suplir a las partes en sus alegaciones ni en sus pretensiones, sí debe intervenir para que las partes se explayen, para que las partes contesten lo que le está diciendo la contraparte. Es decir, el juez debe propiciar la contradicción, no debe permanecer solamente callado y decir, bueno, a aquel no le contestó este agravio, pero bueno, qué sé yo, ya... No, ¿y usted qué dice a lo que está diciendo el defensor, señor fiscal? ¿Tiene algo para decir de esto? Bueno, sí, mire, la verdad que esto no es así, o tiene razón. Debe propiciar la contradicción porque no tiene otra fuente de información. Y es muy importante, las partes debemos puntualizar y esforzarnos en ese aspecto, en qué información le damos al juez. El juez tiene que tener toda la información. Y eso surge de la contradicción. También, por supuesto, la audiencia implica una concentración. Todo lo que pasa en la audiencia es lo que el juez conoce. No conoce más allá. El juez se sienta en la audiencia, como se dijo, y no sabe
absolutamente nada del caso. Toda la información la va a recibir en la audiencia y con esa información va a tener que resolver. Por eso la audiencia es una metodología, dice, para producir información, adoptar decisiones, generar un entorno en que pueda razonablemente ejercer sus derechos las partes en el proceso y para resguardar la publicidad, también muy importante. Bueno, acá son los principios que están previstos en el proyecto que está en la legislatura: oralidad, la contradicción de la que hablábamos, la publicidad, la inmediación, son todos principios que están previstos en el nuevo código. La simplicidad, es decir, el lenguaje simple, el lenguaje claro, claramente los pedidos de las partes, sin demasiado, sin rebuscar, sin buscar palabras rimbombantes, ni mucho menos. Claro, ¿qué se quiere, qué se pide y qué es los elementos que uno tiene para hacer valer esas peticiones? La reforma, esta reforma tiene ciertos problemas, algunos ya lo hemos esbozado. La incorporación de prueba por lectura, esto es algo que atenta contra la oralidad. No salvo cosas muy particulares, no es bueno que esto ocurra, claramente. Esto atenta contra la oralidad. La actividad supletoria de los jueces, que es propia de las partes. Eso, si bien en los tribunales orales ya hace mucho tiempo que hay juicios orales y no hay problema en ese sentido, sí hemos detectado ese tipo de problemas con los jueces de control, que muchas veces se exceden en sus facultades y pretenden suplir alguna de las actividades que son propias de las partes. Limitación a la facultad de las partes, esto no ocurre en general acá. Utilización de pocas horas para hacer juicio, esto es muy importante. Es decir, el juez tiene que saber que el 90% de su tiempo va a estar sentado en una sala de audiencia. Es el trabajo del juez en un proceso acusatorio. No se va a preocupar por las cuestiones administrativas, va a estar sentado el 90% de su jornada laboral en una sala de audiencia decidiendo cuestiones. Bueno, suspensión de audiencia sin motivo que lo justifique, creo que ya se habló del tema. Poca preocupación por la publicidad y facilitación de la asistencia del público. Esto es una realidad. Los juicios no son publicitados como corresponde, pero no creo que sea un tema de la normativa, es un tema de las prácticas. Ausencia de preparación de los abogados para ser litigantes. Es importante que entendamos que la preparación del abogado es fundamental en el sistema. Bueno, las nuevas destrezas, nuevas capacitaciones. Acá va a venir todo un proceso de capacitación que es bueno que entendamos en qué consiste. Acá hay una capacitación tradicional, que es la lectura lineal de los conceptos del código. Leyendo el código, bueno, es una condición, pero existen otras cuestiones que deben ser abordadas, que tienen que ver con cómo se va a capacitar a los operadores. En este sentido, se recomienda acá, y yo coincido, que es muy bueno las imágenes, la simulación, ¿no? La simulación de situaciones, qué va a pasar, y que todos un poco no tenemos la posibilidad, porque no está en vigencia todavía, de participar de este tipo de audiencias, pero sí las podemos simular. Y en esa simulación entiendo que va a ser fundamental la capacitación, es decir, se aprende andando, ¿sí? Y la capacitación en este caso tiene que ser vista no como conocimiento de datos, para los datos leemos el código, sino como un entrenamiento, ¿sí? Como un entrenamiento que se mejora con la práctica. Bueno, ya se me agotó el tiempo, muchas gracias. Buenas noches. Antes que nada quería agradecer la invitación del doctor Greni en este ámbito del Colegio de Abogados, la señora presidenta Gabriela Arzábal. Espero que no sea la última charla.
creo que es necesario continuar con esta interacción que es absolutamente necesaria para que la reforma tenga cierto éxito. El tema que voy a abordar tiene que ver esencialmente con algunos de las personas que me precedieron en el uso de la palabra, lo mencionaron. Creo que la implementación de todo código o toda reforma procesal genera mucha incertidumbre. Básicamente genera incertidumbre y genera la necesidad de reconocer un aspecto, si se quiere, de tipo sociológico, que es el problema de las prácticas. En general, toda norma provee a la producción de prácticas en el sentido de qué comportamientos deben adoptar los operadores, cómo enfrentar este nuevo escenario que se presenta, y en este sentido hacía referencia a la incertidumbre sobre si el sistema penal o el sistema judicial, que está permanentemente siendo interpelado por la opinión pública, va a responder a esa interpelación solamente con la modificación de un código. Parte de estos problemas se vieron reflejados con la implementación del código actualmente vigente. Creo que el código actualmente vigente produjo una profunda transformación que, sin embargo, quedó a mitad de camino, y me parece que quedó a mitad de camino porque las prácticas difirieron sensiblemente de la proyección que tenía la norma. Todos sabemos acerca, y resulta ya casi ocioso referir, las ventajas que implica la oralidad, sobre todo para la vigencia de garantías muy importantes como la imparcialidad del juzgador, la necesidad de que se separe la función de investigar respecto de la función de juzgar, el empoderamiento de la víctima. Todos sabemos también que en el sistema penal uno de los problemas que se viene arrastrando desde el sistema inquisitivo es la expropiación del conflicto de la víctima, y una serie de instituciones que ya están plasmadas en el código actualmente vigente. Sin embargo, con el tiempo se fueron develando algunos problemas en relación a la implementación de la reforma, porque no generaron cambios en las prácticas de los operadores. Operadores, me refiero a jueces, fiscales, fundamentalmente fiscales, y los defensores. Esto generó que la distancia entre la norma y la realidad sea cada vez más profunda, y las intenciones o el prospecto que tenía la reforma implementada por la Ley 56/23 respecto al anterior régimen quedaron a mitad de camino. Sumado a este problema, es decir, que la implementación de la reforma de la Ley 56/23 no fue acompañada convenientemente con la generación de nuevas instituciones y organizaciones para que ese código tenga real vigencia, surge la creación del Ministerio Público de la Acusación. A través de la Ley 58/95 se crea el Ministerio Público de la Acusación a través de un esfuerzo interpretativo, una interpretación dinámica de la Constitución provincial, porque el diseño de nuestra Constitución, que proviene de la década del 80, no tiene muy claro cuál es el funcionamiento del Ministerio Público, tiene una regulación bastante laxa. Sin embargo, el constituyente sabiamente dejó prevista la posibilidad, en el artículo 146, inciso 2, de instituir funciones del Ministerio Público a través de la legislación cuando no están expresamente previstas en la Constitución. Sumado a ello, esa legislación debe ser sancionada para proveer al correcto funcionamiento del Ministerio Público. En base a esta interpretación dinámica de la Constitución se pudo crear esta nueva organización que viene todavía a profundizar aún más el develamiento de que las prácticas no se correspondieron a la vigencia de la norma.
Por tal motivo se hizo necesario un esfuerzo de creación de resoluciones generales e instrucciones generales a los operadores para tratar de achicar esta brecha. Así, lo primero que se hizo fue la descentralización del Ministerio Público a través de los ayudantes fiscales y una serie de medidas que trataron de acercar o poner en vigencia un real modelo acusatorio que, reitero, en razón de las omisiones del legislador o de la reglamentación adecuada, no pudieron plasmar el modelo acusatorio insinuado en el Código Ley 56/23. Esto se develó, entre otras cuestiones, por casos resonantes en donde la investigación penal preparatoria, que en general es muy extensa en su tiempo, los fiscales actúan como jueces de instrucción y eso lleva a que se pierda de vista el juicio, que es lo central del modelo acusatorio. En alguna causa muy resonante, la investigación penal preparatoria insumió 8 meses y llevar adelante el juicio oral y público insumió 2 años. Acá se revirtió la tendencia y se develó que el problema está en los juicios, el problema está en la falta de vigencia de la oralidad. Se discute mucho acerca de si la oralidad es una técnica o realmente es un principio ordenador de las instituciones procesales. Desde mi punto de vista es un principio, es más que una mera técnica. Pero esa oralidad no va a tener vigencia si no se modifican las prácticas. Y en este sentido, más allá de los esfuerzos que se hagan a través de reglamentaciones, creo que estamos en la oportunidad histórica de sancionar un código que recete esta experiencia. Vale decir, las inconsistencias del sistema que develaron que las prácticas no se adecuaron a la norma. Por eso se hace necesaria la sanción de este código, en donde, como al principio dije, más allá de cambiar la norma, creo que hay que hacer un especial énfasis en la ley de implementación de este nuevo Código Procesal Penal una vez que se sancione, si es que ello ocurre. Y en esta implementación no hay que dejar de lado algunos aspectos vinculados a la conflictividad que genera, la resistencia que genera la implementación de un nuevo código. Esa conflictividad es natural. De hecho, la conflictividad da cuenta de la fuerza de la reforma. Si no hubiese conflictividad, implicaría que la reforma no era necesaria. Y creo que esta conflictividad tiene que ser gestionada, porque la conflictividad genera la necesidad de coordinar, genera la necesidad de ajustar el funcionamiento de las instituciones, y de la forma en que se ajusten las instituciones va a producir un mejoramiento de las prácticas. Se ha hecho un gran esfuerzo, les decía, desde el Ministerio Público para cambiar la fuerza de la tradición que llevaba íncita la falta de correspondencia entre las prácticas del sistema y la norma vigente. Esta fuerza de la tradición, como les dije, generó la necesidad de emitir numerosas resoluciones y numerosas instrucciones generales, porque el problema estaba en que los fiscales, o el despacho de los fiscales, estaba organizado sin la noción de la autonomía del Ministerio Público. Esta noción de autonomía implementada en la Ley 58/95 viene a cambiar las prácticas. De hecho, produjeron una serie de resultados muy importantes a través de esta descentralización de los ayudantes fiscales en cuanto al insumo tiempo. Vale decir, los tiempos se redujeron sensiblemente desde la denuncia hasta que el fiscal toma conocimiento del conflicto. Con la presencia de los ayudantes fiscales en el territorio, controlando los procedimientos de los policías, se pudo agilizar notoriamente la gestión de las causas. Y esta noción de gestión aparece también como consecuencia de la vigencia de la autonomía del Ministerio Público. La cultura de la gestión viene a reemplazar la cultura del trámite, porque la gestión
a diferencia del trámite, implica avanzar en la secuencia de los actos procesales con un control concomitante acerca de la eficacia de esos actos procesales. Una permanente evaluación para modificar las prácticas, obtener resultados e ir modificando sobre la marcha aquellas cosas que aparecen defectuosas. Les reitero, esto no sería posible si no fuese que el Ministerio Público está dotado de autonomía y no deja de ser una reglamentación del artículo 120 de la Constitución Nacional. Esto llevó a que, por ejemplo, en el año 2017 ingresen al sistema penal 37.879 causas y una suerte de selección de aquellos conflictos que merecen la atención del sistema penal llevó a que en el año 2018 solo ingresen 25.622 causas. Esto implica un salto cualitativo porque quiere decir que había alrededor de 15.000 causas que no debían ingresar al sistema penal porque se trataban de causas que correspondía a su gestión a través de otro fuero o eran problemas de tipo municipal o problemas de tipo contravencional, pero lo concreto es que esto no hubiese sido posible si no hubiese habido descentralización en el funcionamiento del Ministerio Público. De manera tal que esto permitió gestionar lo realmente importante. En el año 2018 se remitieron a juicio 817 causas. Esto significa un aumento considerable respecto de las causas que se remitieron a juicio en el año 2017, que se remitieron alrededor de 300 causas menos. Vale decir, en 2017 fueron alrededor de 500 causas a juicio, en el año 2018 817 causas a juicio. En concreto, esto da cuenta de que funciona la descentralización en el cambio de las prácticas para la efectiva vigencia de un código o un modelo procesal acusatorio. Fíjense en términos de resolución de los conflictos y de trámite. Con esta cantidad de causas, estamos hablando de alrededor de 500, 600 causas, se obtuvieron 103 sentencias condenatorias, 11 sentencias absolutorias y 102 juicios abreviados. Sin embargo, hay un gran remanente que queda sin llegar al juicio y queda en medio de un trámite que, siendo que este código no pudo generar instancias de oralización para la gestión de las causas, quedaron en el trámite escrito y se produjo un amontonamiento, por así decirlo, de causas y que no dan abasto los tribunales de juicio. Esta realidad puede ser modificada con esta reforma del Código Procesal Penal al instaurar los jueces unipersonales y al instaurar numerosas oportunidades para que la causa sea derivada en una suspensión de juicio a prueba, en un juicio abreviado, en una resolución alternativa de conflictos, incluso una resolución alternativa de conflictos antes de la imputación, y no como figura actualmente en el Código vigente, que hace necesario una imputación y eso da lugar a la generación de un expediente, a pérdida de horas hombre en gestionar algo que de antemano ya se sabe que tiene que ser resuelto sin la aplicación del poder punitivo. En igual sentido se activó el trabajo de la Fiscalía de Ejecución Penal, que antes no existía, y ahora se traslada la oralidad como método o como lógica a esa instancia de la ejecución penal que tiene una importancia superlativa porque es la realidad concreta de la aplicación del poder punitivo. Por lo tanto, creo que este código es el resultado del develamiento de que las prácticas atentaron contra la vigencia del código actualmente vigente en el sentido de instaurar un verdadero modelo acusatorio. Y creo que es saludable y propicia esta oportunidad para tratar de ordenar el funcionamiento del sistema penal ante la distorsión de su funcionamiento, las demandas sociales que requieren un mayor ejercicio del poder punitivo, y me parece que no pasa por ahí la resolución de los conflictos
especialmente graves como los que trata el sistema penal. Creo que hay que darle voz a la víctima, creo que hay que tratar de restaurar la comunicación entre víctima y victimario a través del diálogo y la justicia restaurativa, y fundamentalmente a través de la instauración de un verdadero sistema y optimizando el funcionamiento de un sistema de resolución alternativa de conflicto, de forma tal que se va a ir reduciendo el universo de causas de las que se debe ocupar el sistema penal, que son las causas realmente graves, y dejando en manos de los protagonistas del conflicto ver cómo los resuelven. Creo que en este aspecto la oralidad es fundamental, y la posibilidad de aplicar verdaderas reglas de disponibilidad de la acción penal por parte de los fiscales, y evitando que innecesariamente se formen expedientes de causas que ya se sabe que van a ir a la prescripción o van a ir a ocupar un espacio en un armario sin sentido alguno. Creo que la gestión de causas le da un verdadero sentido a la vigencia del sistema acusatorio, en donde seleccionar los problemas implica racionalizar el funcionamiento del sistema penal y optimizar los recursos humanos, que siempre son escasos para enfrentar el fenómeno tan complejo que implica la gestión de conflictos penales. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo. Espero que todos acompañen este proceso de reforma, y antes de irme, recién lo recuerdo, los invito: mañana se va a implementar y se va a dar una capacitación para los abogados sobre la implementación del sistema de notificación electrónica, y los días 26, 27 y 28 de junio, también acá en el ámbito del Colegio de Abogados, se va a implementar un seminario para comenzar a capacitar a los operadores, específicamente en lo que se refiere al concepto de desformalización y legajo de investigación penal preparatoria. Muchas gracias.